Bueno, ¿Cómo está? entonces ya están todos están. Bueno, pues entonces, Comenzamos. Javier, adelante. Ujú. Bueno, en nombre de la Red Interamericana de Estudios de Familia y Parentesco, RIEFAP, así la conocemos, les doy la bienvenida. Vamos a hacer una breve reseña de la red, muy, muy cortita. Como ustedes ven en el gráfico, hay un conjunto de, de instituciones que respaldan esta iniciativa. Faltan algunas, de hecho, por lo que estoy viendo. Y es un grupo que se conformó luego del congreso que se hizo en el año 20 de la Asociación Latinoamericana de Antropología, ALA, y de ahí se conformó este grupo que ha venido trabajando y realizando diversas actividades, entre las que destaca las conferencias mensuales que venimos haciendo. El año 21 se generó a partir de este mismo grupo un espacio de trabajo en la Asociación Latinoamericana de Antropología, en ALA, que se llama Familia y Parentesco en América Latina. Es prácticamente el mismo grupo de personas que participamos en uno y en otro, que fue aprobado en agosto del año 21. Eh, Como ven ustedes ahí, hay una lista de instituciones que forman parte de la red y del grupo. Y como ven, hay diferentes, digamos, países involucrados a lo largo de Latinoamérica y otros que continuamente se van sumando también. Esperamos que esto siga, de hecho, creciendo. Y es una de las características que tenemos. Por esta razón, digamos, la red es interamericana, tratamos de fomentar esto. Ahí tienen ustedes una lista de los primeros, de las conferencias que ha habido desde los inicios. Que comenzamos un 15 de abril del año 21, me parece, o 22, ya me están yendo los años, con una conferencia magistral de Martín Segalén, y luego una serie de expositores, no voy a nombrar a todos, que hemos tenido. La última de Leticia Robles Silva, el mes pasado, y esta ya nuestra 21ª sesión que tenemos, y con mucho gusto presenta ahora David a la ponente. Sin embargo, yo voy a mencionar nada más el nombre. Es el parentesco en la estructuración, perdón, el título, el parentesco en la estructuración del oficio alfarero en México, estudios de Puebla, Morelos y Michoacán. Este es el cartel que hemos circulado, el flyer que se preparó. Y quisiera, antes de dejar la presentación breve, mencionarles que el 8 de junio, ¿me podrías corroborar la fecha, David? Porque no estoy seguro que haya quedado esta, pero bueno, dice 8 de junio del 23, perdón, esta es la que tenemos hoy, claro. Sí. No, esta es la que le quería mostrar, es el jueves 5 de julio. Tendremos la próxima, el próximo evento, la próxima conferencia, a cargo de Paulina Torres Franco. Ahí ven ustedes el flyer que se preparó ya, titulada Matrimonio y Parentesco en una parroquia de los Altos de Jalisco en fechas de 1778 y 1822. Entonces cumplo en avisarles esto. Al terminar el evento del día de hoy, voy a volver a colocar el cartel del próximo evento que ustedes están también recibiendo en redes y por distintos medios en los cuales difundimos. Los invito de paso a participar y a conectarse en las distintas redes que tenemos, donde están cargadas las conferencias y las actividades que hemos tenido. Entonces es para uso abierto, público, y es creo uno de los orgullos que tenemos en la red, tener estas cosas disponibles para todo el mundo, ¿no? Así que sin más, yo le paso la palabra a David Rochot para que presente a la ponente. Gracias. Sí, buenos días, bienvenidos, muchas gracias por asistir. Gracias, Patricia, por aceptar dar esta ponencia el día de hoy. Es un gusto para mí presentar a Patricia Moctezuma Llano, que es originaria de la ciudad de Puebla. Ella tiene una licenciatura en antropología de la Universidad de las Américas en Cholula, muy cercana a la ciudad de Puebla. La maestría en antropología social la tiene del Colegio de Michoacán. Hizo doctorado en etnología
del Institut für Völkerkunde de la Universidad de Freiburg en Alemania. Es profesor e investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son artesanías con especialidad en alfarería, tradiciones y religiosidad popular. Tiene varios libros como autor único con trabajo de campo. En 2002, bueno, varios de sus libros están en proceso de digitalizar. Algunos son artesanos y artesanías frente a la globalización, Zipajo, Tamban y Tonalá, publicado por FONCA y el Colegio de Michoacán y el Colegio de San Luis en México en 2002. También el año pasado salió sobre las múltiples transiciones del oficio artesano, alfarería y tradición culinaria, el patrimonio cultural de Tlayacapan, Morelos y Amozoc, Puebla, que fue publicado por el Colegio de Michoacán. Pues es muy grato dar la bienvenida a Patricia Moctezuma. Gracias, Patricia. Adelante. Y adelante, Javier, con el PowerPoint. Bien, muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer a la red por haberme invitado a compartir con ustedes algunas de las experiencias y del avance que yo tengo sobre los estudios que he venido realizando en tradiciones alfareras y la importancia que tiene el parentesco en la organización del trabajo artesanal. Sin más preámbulos, quisiera iniciar mi presentación y bueno, pues por un problema de cámara no me van a poder ver, pero yo estoy aquí y agradezco a todos los presentes su interés por este tema. Quisiera señalar primero que nada, pasamos a la siguiente, por favor, que la presentación que a continuación voy a iniciar tiene una visión del parentesco en la que nos interesa señalar cómo los aspectos socioculturales e históricos recrean vínculos y compromisos y relaciones que comprometen a los autores a trabajar la alfarería en un sentido procesual y colectivo. En esta presentación yo quiero señalar que el emparentamiento lo voy a ver desde una dimensión cultural y sociohistórica, es decir, en una relación de voluntad, de complementariedad, de adición y de sucesión, más como la perspectiva que han señalado autores como Collier y Ganisaco, y no una cuestión más como biologicista del parentesco, que sí es importante, como la de oposiciones, sustituciones y exclusiones que manejó mucho el estructuralismo y el funcionalismo, sino que aquí nos interesa ver más bien el parentesco desde una perspectiva de la práctica. Por lo tanto, se va a estar centrado en las concepciones y las percepciones autorreferenciadas, es decir, la que los autores, cómo ellos dimensionan el parentesco en sus maneras de estar relacionados. Aquí también quisiera señalar que el trabajo alfarero tiene una visión colectiva, es decir, es un sentido laboral en donde se anudan las relaciones entre los sujetos, entre las unidades domésticas, porque todos se intercambian conocimientos y materiales para llevar a cabo el trabajo alfarero, y entre linajes. En esta perspectiva de análisis que yo voy a presentar de 3 entidades alfareras, el parentesco es una condición de emparentado, es decir, que bajo la cuestión laboral y otras funciones culturales importantes en las comunidades de campesinos artesanos que vamos a ocuparnos en esta presentación, la condición de emparentado tiene muchísimo que ver con el contexto de las actividades que hacen las personas siguiendo la costumbre y siguiendo las prerrogativas que les marca la comunidad. La que sigue, por favor. Así, quisiera señalar que existen convergencias en estas 3 tradiciones, la de Amozoc, Puebla, la de Tlayacapan, Morelos y la de Patamban, Michoacán. Estas convergencias, primero, tienen que ver con que el modelo familiar patriarcal es la base de la estructura para el trabajo familiar. Al principio de mi investigación, porque yo he venido trabajando esto hace 20 años, era muy fuerte el papel del modelo familiar patriarcal, pero ahora se ha venido adelgazando por cuestiones de migración, cambios de idiosincrasia entre los jóvenes, nuevas opciones laborales y otros factores que han afectado desde luego también la migración. Sin embargo, sigue siendo como la base de la organización del trabajo. Para ello habría que señalar que estas 3 comunidades alfareras
son de sesgo indígena y han guardado siempre una relación, la agricultura con la alfarería, muy importante. Sin embargo, en las comunidades de Amozoc y de Tlayacapan, la agricultura entre los alfareros dejó de ser relevante por crisis agrícolas diversas, y en Michoacán todavía prevalece importante la agricultura, pero no en la misma dimensión que era hace 20 años. Y esto es muy relevante en el sentido del parentesco, como vamos a ir viendo. Aquí vamos a hacer un estudio sobre la alfarería en un tipo de loza que particularmente yo he venido trabajando, que es la loza utilitaria de gran tamaño. Tiene que ver esta técnica de gran tamaño porque, además de que es difícil de realizar y requiere de un trabajo familiar, el papel que se desempeñan estos enseres grandes es muy importante en la elaboración de banquetes comunitarios. Es decir, estamos frente a un caso de tradición culinaria festiva que incluye fiestas religiosas, eventos cívicos y, sobre todo, celebraciones familiares que son relativas al ciclo vital. Señalamos también que el parentesco, además de ser una base de la organización del trabajo alfarero, quisiera señalar que hay en esta organización social de estas tres comunidades reminiscencias organizativas de sesgo prehispánico como principios de reciprocidad y de intercambio que ya había señalado Good en alguna de las ponencias que estuvimos viendo en el seminario. Y también hay características técnicas alfareras de sesgo prehispánico como el bruñido y el pastillaje. Todas estas tres comunidades señalan como muy importante el patrimonio familiar intangible, que es el deseo y el compromiso de enseñar la alfarería. Y se hace a través de principios de filiación, de parentesco afín y de parentesco colateral. Y patrimonio familiar tangible, aquí se destacan tres elementos: el horno, el terreno para hacer un taller y los moldes que se tienen que heredar. Es decir, la alfarería tiene un principio de sucesión laboral. Sucesión me estoy refiriendo aquí con el derecho de quién puede y quién no debe heredar el oficio alfarero. Es, digamos, una dimensión de autoexclusión que tiene que ver con el grado de parentesco y la importancia que se entreteje con el parentesco y el género. Entendido ya que aquí la sucesión laboral requiere de esta dimensión con el parentesco, las prerrogativas de la descendencia, la residencia, la afiliación y la afinidad, me refiero al matrimonio, son importantes para saber quién debe y quién no transmitir el oficio, porque se desea hacerlo de forma intergeneracional a través del criterio de la descendencia. Por lo tanto, se consideran estos tres casos tradiciones ocupacionales, porque hay este interés genuino y muy, digamos, fortalecido por muchas prácticas de ser heredado. La gente lo considera como parte de sus costumbres. También recrea un sentido de identidad y de pertenencia ocupacional que está ligado a principios de parentesco, en los que destaca desde luego la filiación, que en este caso lo vamos a entender como el reconocimiento cultural de la consanguinidad y la procreación. Quiero hacer énfasis en este término del reconocimiento cultural, porque muchas veces, aunque hay un reconocimiento biológico, si no se da la dimensión de ser integrado un individuo al trabajo laboral, digamos, del oficio, como lo dicta la costumbre, no necesariamente hay el derecho de heredarlo, ¿no? Aquí se maneja un lenguaje muy interesante, diferentes formas de expresarlo, pero se supone que tienen derecho aquellos que son hijos de alfareros, y la descendencia patrilineal es la preferente, aunque también existe la matrilineal en algunos casos y cada vez más por el tema de la migración. Hay menos hombres que se quedan en el pueblo de origen y por eso la línea matrilineal también está empezando a ser como relevante. Existe un sentido de residencia patrilocal que identifica ocupacionalmente a los alfareros por barrio y por comunidad, para que se consideren como pertenecientes al gremio alfarero dentro de todo el pueblo, porque no todas las personas en los pueblos son alfareros. Y este sentido de identidad, desde luego que tiene que ver un reconocimiento personal, pero también aquí se maneja un sentido de unidad doméstica, o sea, hay familias que se reconocen como alfareras y otras no, y de linaje. Por apellido se puede reconocer quiénes tienen derecho y quiénes van a seguir con el oficio y cuáles son personas que llegaron a él de manera advenediza. Y los artesanos suelen ser como muy celosos en esta pertenencia, ¿no? Y desde luego el
sentido comunitario que se utiliza como una estafeta para diferenciarse de otros pueblos que no son alfareros. La que sigue, por favor. El horno, como señalé, tiene varios sentidos o atributos semánticos y representativos, ¿no? Se trata de un horno mediterráneo, de una tecnología adecuada, desde luego de la herencia que trajeron los españoles, y que esta forma de horno es de origen árabe, porque habría que decir que en Mesoamérica se utiliza más como el horno autodegradable, ¿no? Que es así como, otra forma que tiene como forma para hacer barbacoa, pero aquí estas tres tradiciones trabajan este horno de baja temperatura de leña, y el horno es un atributo en el cual incluso, por ejemplo, hasta el Día de Muertos, cuando algún pariente era un trabajador, un alfarero muy reconocido, suele llevarse flores y veladoras al horno, porque el horno es un identificador de residencia patrilocal, un identificador de descendencia patrilineal y de una especialización ocupacional en la alfarería. Y tiene un sentido colectivo el oficio, de manera de familia y de linaje, sobre todo, como vamos a ir viendo. La que sigue, por favor. El horno, además de tener estos sentidos semánticos, como es un trabajo difícil, está fácil porque requiere tiempo, es muy tóxico por todo el humo que echa, se requiere fuerza física para cargar a los enseres, requiere supervisión continua de por lo menos 4 horas, es costosa. Además, se tiende a heredar el horno de padres a hijos, ¿no? Generalmente. Por todos estos atributos se considera una especialización esta producción de enseres de gran tamaño masculina. De ahí que la alfarería se identifica como tal. Sin embargo, vamos a ver otros matices por los cuales no siempre el criterio técnico es el único por el cual se feminiza o se masculiniza un oficio. Por eso es que es interesante que aquí vamos a ver 2 casos en donde se masculinizó el oficio, ¿no? Curiosamente es donde decayó la agricultura, y uno en el cual el oficio se identifica como femenino, que es en el caso de Michoacán, en donde la agricultura prevaleció como muy importante hasta ahora. La que sigue, por favor. Siendo esta diferencia genérica, quisiera señalar que el matrimonio en las 3 unidades, en las 3 entidades alfareras que vamos a revisar, ejerce un papel importante en la enseñanza y la herencia del oficio. Son prerrogativas el matrimonio, por ejemplo, a través de la cual los hijos están obligados a aprender el oficio de los padres, pero también hay como un compromiso por parte de todos los matrimonios, aunque sean de la generación inmediata o generaciones anteriores, de inculcarlo como un deseo para que todos quieran ser alfareros. Vemos así como esta alfarería, sobre todo la que estamos señalando de los enseres de gran tamaño, como ustedes los pueden ver, aquí está la pareja trabajando, y se supone que es un oficio de varones, porque además estos casos, estas cazuelas pesan muchísimo, pero la mujer siempre está atrás haciendo tareas pequeñas, invisibles, que no son reconocidas y que tienen muchísimo labor para que salga adelante todo lo que tienen que ir haciendo los varones. Por ejemplo, la mujer va barriendo y haciendo espacio para que quepan estos enseres en los pocos espacios que tienen los artesanos, y es un trabajo que sin la mujer pues no podría el hombre dedicarse de tiempo completo. También ella es la que hace los alimentos, ¿no? Esta función de la alimentación y del sustento para que el hombre pueda dedicarse de tiempo completo a hacer estos enseres de gran tamaño. Esta alfarería, digamos que es un dominio ocupacional y que tiene tal papel el matrimonio, que para la elección del cónyuge preferentemente se hace entre familias de alfareros. No sé, es bueno decir que una mujer va a ser buena esposa si sabe hacer cazuelas y si sabe ayudar en todo lo que tiene que ver la alfarería. Y el matrimonio, como bien sabemos, es el principio de la alianza entre 2 familias, entre 2 unidades domésticas y entre 2 linajes. Y hay un compromiso de por vida de que se van a apoyar para hacer la loza, ¿no? Si en un momento dado la familia de la esposa no tiene materiales para hacer loza, pues se espera que el consuegro preste barro o que preste material o que le ayuden, ¿no? Al yerno a quemar las piezas porque no tiene la leña completa, ¿no? Entonces el matrimonio implica un compromiso de ayuda mutua. También hay otros atributos que delimitan los roles en la división del trabajo de la alfarería.
En el caso de la mujer, por ejemplo, la mujer siempre se relaciona con la reproducción, es decir, la crianza de los hijos, y por eso es que las mujeres son las que usan los enseres que hacen los hombres. Esta es una complementariedad simbólica muy curiosa, porque se sabe que el oficio es masculino por todo lo que implica hacerlo, pero quienes usan y quienes realmente necesitan estos enseres son las mujeres que preparan estos banquetes para las fiestas comunitarias. Se asume que la mujer es la que cocina porque es la que cría y alimenta, y el hombre provee la fuerza física, como es el proveedor. Entonces, al ser el que provee, a él le toca hacer los enseres, no más allá de que sean muy pesados. Y sí quiero señalar este detallito porque hay comunidades que ahora, las tres que vamos a ver, dado los grados de pobreza, hay algunas mujeres que de repente necesitan dinero y se van a los talleres de los artesanos que tienen estas piezas tan grandes y se ofrecen ayudar entre 2 o 3 para cargar estos casos que se puede cargar solo un hombre. Entonces aquí vemos cómo es relativo a veces estos criterios de la biología y de la fuerza física cuando la necesidad económica es tan grande, ¿no? Entonces, es un ideal simbólico decir que la mujer cocina y el hombre hace los enseres, porque pues también los contextos van cambiando, las situaciones a las que se presentan los alfareros en su diario quehacer. La alimentación siempre ha sido un ámbito biológico y cultural que se considera comunitario en estas sociedades campesinas. Y tiene un papel muy importante la estética culinaria, porque se considera o se visualiza familiar. Porque en este tipo digamos, preparación de alimentos para muchas personas, hay una convivencia constante de varios días, y en este recrear los alimentos se dimensiona el emparentamiento para cumplir los compromisos familiares, ¿no? Entonces es muy curioso ver cómo las señoras se juntan para cocinar y es el momento en el que unas a otras se hacen chistes y reconocimientos de quién ha sido, por ejemplo, la mejor nuera, quién ha sido la peor suegra, quién ha sido la mejor cuñada. Es el momento en el que las mujeres cocinan cuando realmente se recuerdan unas a las otras su posicionamiento y su jerarquización en este entramado de relaciones sociales de parentesco. He ahí que en la alimentación, en estas comunidades campesinas, en donde la solidaridad y la reciprocidad entre parientes siguen jugando un papel muy importante, se recrea esta forma de emparentar, ¿no? Estas prácticas de reconocerse como parientes. La que sigue, por favor. Si bien hemos dicho que es la pareja, y en este caso el modelo familiar patriarcal como la base organizativa del trabajo organizativo, hay una gran diversidad interpretativa de lo que se entiende por este modelo familiar patriarcal, porque las relaciones de parentesco en uno y otro contexto, aquí tenemos, vamos a hacer un estudio comparativo de 3, cambian un poco, ¿no? Pero en general, digamos que la residencia patrilocal postmarital es la preferente, la descendencia patrilineal también, y existe una herencia preferencial hacia el varón. La mujer funge un poco como heredera residual, pero también es heredera. Hay primogenitura y ultimogenitura. Los dos criterios existen, hacia el horno, hacia el terreno y hacia las tierras a heredar. Destaca en las 3 comunidades, en las 2 primeras comunidades que vamos a ver, la de Amozoc y la de Tlayacapan, el principio agnaticio, bajo el cual varios varones emparentados, bajo el criterio de descendencia, conforman un grupo social, el agnado, ¿no? Y este grupo es para desempeñar diferentes funciones culturales, entre ellas la alfarería, pero también, por ejemplo, las mayordomías para festejar los cargos religiosos es una muy usual. En este caso, cabe destacar que si bien la mujer no funge un papel como protagónico en la producción de enseres de gran tamaño, sí lo tiene en la estética culinaria. Y esta es la que, gracias a esta estética culinaria, sigue siendo relevante hacer estos enseres de gran tamaño, porque de no serlo, ya hubieran desaparecido y hubieran sido sustituidos por cualquier otro enser, ¿no? ¿Y por qué la estética culinaria, en este caso, recrea la identidad y la pertenencia social en términos colectivos? O sea, comunitariamente y familiarmente, recrea el prestigio social de la mujer a nivel doméstico, desde luego, y del linaje, como de la vida comunitaria,
Y los sentidos culturales que tiene, digamos, la estética culinaria recrea los sentidos de filiación, sobre todo el de descendencia y el de residencia, son los que más destacan en las festividades de los banquetes comunitarios. Saber quién puede asistir a una celebración de alguna comida por ser descendiente de qué familia o por residir en qué familia es que pueden ser o no invitados y bien recibidos en un banquete comunitario. La que sigue, por favor. El ciclo vital juega un papel muy importante en la herencia del oficio y en la continuidad del mismo, y también en la forma, en los criterios en los que las personas se van a aliar en ciertos momentos para hacer estos banquetes, para las ollas o para llevar alguna otra actividad. El ciclo vital va destacando las diferentes etapas, pero aquí en la alfarería las que más sobresalen son cuando los hijos tienen ya un compromiso, ¿no? Con hijos para trabajar y todo eso, entonces empiezan a enseñar a los más pequeños para que empiecen a hacer mano de obra del taller. Y cuando los hijos pues son jóvenes y no tienen compromisos, pues usualmente puede haber la opción de que trabajen o no en la alfarería de la familia de los padres, o por un tiempo salir fuera del pueblo para trabajar en empleos eventuales, aunque nunca dejan de ayudar a la alfarería en los fines de semana, ¿no? Entonces, este ciclo vital es importante porque a veces llega uno a las casas a visitar a los alfareros y los hijos no están, los jóvenes, pero no quiere decir que estén del todo desligados de la alfarería, sino que se van incorporando en el momento que va requiriéndose por sus funciones reproductivas, es decir, cuando los hijos ya tienen pareja y tienen pequeños, ya es cuando la alfarería se convierte en una especialización ocupacional. Entonces vemos ahí el papel tan importante que tiene la función reproductiva. La que sigue, por favor. El agnado es un grupo social que despliega varias funciones y este principio agnaticio, en este caso, incluye la línea consanguínea de padres e hijos o bien entre hermanos, ¿no? Puede estar el padre con los hijos o solamente los hermanos, entre parientes afines, o sea, a través de matrimonio como el yerno y el suegro o varios yernos y un suegro, o los cuñados, en parientes colaterales que pueden ser como tío y sobrino, y desde luego también puede haber a través de una relación de parentesco ritual como el ahijado y el padrino. Existe una tendencia a que haya una especialización técnica, y la especialización técnica tiene que ver por género. Desde luego los varones son los privilegiados en esta producción de seres grandes, pero también tiene que ver el parentesco. O sea, entre más fuerte es el lazo de parentesco, se entiende, más hay el compromiso de trabajar en la casa. Es decir, un hijo tiene un mayor compromiso que un sobrino, que un ahijado, de corresponder a seguir la tradición, ¿no? También suelen ayudarse los hermanos en el principio agnaticio a la comercialización y pueden hacer entre varios hermanos un pedido a un mismo intermediario, y esto es como muy usual para poder vender por mayoreo. La transmisión del oficio tiene un sentido intergeneracional, patrilineal, generalmente, aunque también algunos casos, de acuerdo a la migración o el número de hijos, puede ser matrilineal. Y la enseñanza generalmente es en la residencia patrilocal, pero hay excepciones. Si no hay varones en esa familia o están fuera por la cuestión de la migración, entonces entra el caso de la descendencia matrilineal y matrilocal. Hay preferencia en una, pero no excluye del todo a la otra. La que sigue, por favor. Digamos que el agnado, como lo vemos aquí, tenemos a los hermanos, ¿no? Y el padre, y cada quien generalmente hace sus piezas, pero se ayudan en la compra del material, porque estamos hablando en contextos de gran pobreza, ¿no? Se ayudan también a amasar al barro, a hacer las tareas que requieren más fuerza o más tiempo, y desde luego siempre la cocción es una de las tareas que más figura en ayudarse mutuamente, ¿no? Entonces vemos cómo así las relaciones laborales intragénero, en este caso masculino, están como en constante recreación, y también hay un sentido intergeneracional muy fuerte entre el padre y los hijos y de abuelo a nieto, ¿no? Entonces vemos cómo el patrinaje y el agnado son como pautas muy importantes para heredar el oficio. La que sigue, por favor. Estamos en el caso de Amosó. Amosó que era tradicionalmente una comunidad agrícola,
ahora con la construcción del periférico, hace unos 20, 25 años, la distancia cultural hacia la ciudad de Puebla pues disminuyó y con ello la agricultura y el mundo de comunidad pues ya no prevalece como antes, pero se agilizaron otros dispositivos. Por ejemplo, se hizo factible llevar a cabo estrategias productivas como la contratación de mano de obra no familiar. Es decir, vienen trabajadores de otros pueblos artesanos a laborar a los talleres de Amozoc y se les paga por día. Este tipo de estrategias productivas también recrean, digamos, lazos laborales en otro sentido, pero ya no familiares, aunque los familiares siguen existiendo, los que yo les vine recapitulando, existen y ahora están a la par estos otros, ¿no? Los modernos, lo de contratar mano de obra, también la herencia del horno y de un terreno, pues por cuestiones de pobreza y sociodemográficas, cada vez es más difícil para un padre heredar el horno. Y entonces hay una estrategia en que en Amozoc se rentan talleres horno de viudas, por ejemplo, ¿no? Y el que puede llegar a tener el dinero para hacerlo se convierte en lo que se llama un dueño de horno, ¿no? Y el dueño de horno pues tiene solvencia económica para comprar loza cruda, de preferencia a sus parientes, para que así garantice la calidad de la pieza, y también por solidaridad familiar, también compra loza cocida de otros pueblos, para que así se ahorre, digamos, el diversificar su producción y tenga mayores piezas de diferentes estilos a ofertar en el mercado. Y está muy desarrollada la contratación de mano de obra extrafamiliar, ¿no? Esa es una característica muy importante en Amozoc. La que sigue, por favor. Entonces, no se ha quitado el modelo familiar, digamos, como la base estructural, aunque el trabajo ya no es tan estrictamente familiar, ¿no? Vemos que la mujer en este caso, en este contexto de Amozoc, ya no es tan importante en la alfarería a partir de 1950, porque entraron las estufas. Aquí esta foto es deliberada, ¿no? Tiene una mujer que está haciendo alfarería pues, tradicional, en la que se supone que tendría que tener un fogón de leña, que sí lo tienen, pero para los días cotidianos, que suele ser cada vez más usual, la estufa, pues ya estos enseres de barro no son tan útiles. Y la mujer, por este aspecto de que pudieron, digamos, tener más opción de sustituir los enseres de barro por algunos de origen industrial, porque no es lo mismo tener un caso grande de mole para hacer comida para 100 gentes que tener una cazuelita chiquita, esa es más fácil irla a comprar al súper. Pues la producción en las mujeres disminuyó muchísimo, ellas se dedicaban a hacer ollas, cazuelas y cajetes chicos, y tampoco ya se usa la piñata de olla, entonces por eso ha disminuido su producción, y el cántaro, como ahora ya tienen, digamos, sistema de agua, ya no es necesario ir a traer el agua a los ríos o a los pozos como era usual. Y entonces esta producción que estaba en manos de las mujeres bajó muchísimo, pero aún de todo la costumbre, como dicen en el pueblo, continúa, ¿no? Entonces la enseñanza en el caso de las mujeres para hacer piezas pequeñas generalmente es de madre a hija, aunque también hay de abuelas a nietas y desde luego con suegra y con las nueras, ¿no? Es una enseñanza, digamos, básicamente intradoméstica, aunque también puede haber entre sobrinos y también puede haber entre suegras, como les señalé. Entonces, todas estas relaciones siguen siendo importantes. Adelante, la que sigue, por favor. La mujer aquí la vemos como cocina. Esta es una olla típica del mole poblano, que para hacerse en leña, pues tiene todo un principio técnico por el cual se supone que los alimentos tienen una consistencia particular que no la pueden sustituir con algún otro enser de origen industrial, aunque pues eso también es un poco relativo. Y lo que vemos aquí es que el compromiso de las mujeres para hacer estas comidas recrea un sentido cognaticio, es decir, este grupo social que se constituye por parientas que son reconocidas tanto de la línea materna como paterna. Se constituye un grupo social intragénero femenino, que no hay muchas oportunidades para las mujeres en hacerlo, eso sí quisiera subrayar, porque hay ámbitos en que los hombres pueden hacer este grupo social para muchas actividades y las mujeres no. Y es un grupo femenino en el que se recrea el lazo consanguíneo por descendencia, los ofines, hay que destacar que es muy importante el de la suegra y la nuera, y el parentesco ritual, que para nosotros es un poquito ajeno, pero en estos ámbitos campesinos sigue siendo muy relevante. La que sigue, por favor.
terminamos así la comunidad de Amozoc, Puebla, y ahora vamos a Tlayacapan. Tlayacapan hacia el 2011 se convirtió en un pueblo mágico y con ello el turismo llegó y demandó otro tipo de figuras, artículos cerámicos, ¿no? Digamos, en este caso la figura decorativa que se vende como souvenir. Y en este pueblo se venía trabajando tradicionalmente en seres de cocina. Las mujeres hacían las piezas chicas, los hombres hacían las piezas grandes, y destacaba la producción de enseres grandes, como ustedes lo pueden ver, estos hombres, que se especializaban en hacer ollas y casos para estas grandes banquetes. Sin embargo, ahora coexiste esta producción de enseres grandes con la de las figuras decorativas para el turismo. No obstante que se introdujo este tipo cerámico de la figura, prevalece el modelo familiar patriarcal como una estructura base para la organización del trabajo, en donde es importante el agnado para el aprendizaje, ¿no? Se enseñan entre hermanos y el padre, o entre varios sobrinos y un tío, entre varios nietos y un abuelo, y es relevante el agnado también para lograr la consolidación de un taller. O sea, llegar a consolidar un taller un hombre solo es muy difícil. En cambio, si se juntan varios hermanos o varios nietos, es más factible lograrlo. También habría que señalar que cada vez por cuestiones sociodemográficas y la pobreza, la escasez de los terrenos conlleva a los hermanos a que compren un terreno donde montar un horno y un taller. A diferencia de Amozoc, no hay hornos y talleres que se renten. Las viudas son muy celosas de conservar esta infraestructura y no lo hacen como en el caso de Amozoc. También este principio a veces es muy usual encontrar a varios hermanos casados que residen de manera patrilocal, y como no hay mucho espacio ni muchos bienes para poder hacer otro horno, se reparten o agendan el uso del horno semanalmente. Entonces, a un hermano le toca un día, otro día le toca al que sigue y así. Entonces, esta disputa cuando muere el padre es ver quién va a heredar ese horno y esos moldes, pues no está exenta de conflictos, ¿verdad? Existe una incipiente contratación de mano de obra remunerada, pero muy poco, ¿no? Hay ayudantes, no es como en Amozoc, que es la pauta, ¿no? Continuamos con la que sigue, por favor. Destaca la anterior, por favor, la anterior. Ajá. Aquí sí quisiera señalar que existen varios obstáculos técnicos y comerciales a los que hoy se enfrenta el modelo familiar patriarcal. Uno de ellos es la cuestión sociodemográfica, pues que tienen hijos, generalmente son familias de 4 o 5 hijos, cada vez menos, hay que tienen parejas que ya tienen 2 hijos, sin embargo siguen siendo numerosas. Entonces, la figura decorativa es un proceso productivo mucho más fácil, más económico, no requiere tanta enseñanza como la loza grande, no requiere que ser familiar, una persona puede ponerse a hacer figuras solo, desde el principio hasta el fin, y tampoco se requiere tener un gran horno, se requiere un horno chico, ¿no? Entonces, esto ha sido muy atractivo para los jóvenes, que como ya estas condiciones de tener un gran terreno donde poner a solear muchos casos, pues casi nadie tiene ese gran terreno ni un gran horno, pues la figura decorativa pues, requiere mucho menos, ¿no? Entonces, es muy atractivo para los matrimonios jóvenes y a veces también para las mujeres carentes de hombres en casa por cuestiones de migración o porque son mujeres solas o viudas o divorciadas, pues no se requiere, entonces la figura vino a ser como que la oferta laboral para todos aquellos que no tenían este perfil idóneo, ¿no? de un hogar en donde hubiera mucha mano de obra masculina en edad factible para trabajar en seres de gran tamaño. Entonces, también la figura ha venido a ser como muy atractiva porque es una cocción que se quema cada 8 días, a diferencia de los enseres de gran tamaño que tardan 3 a 5 semanas para poderse quemar, y hasta entonces pueden vender y pueden verse el dinero, mientras que la figura se puede quemar cada 8 días, y pues esto es una necesidad inmediata de dinero que está siendo muy atractiva para incluso los mismos productores de enseres de gran tamaño, ¿no? Entonces compite, digamos, que esta figura decorativa con los enseres tradicionales, y existe una coexistencia. Hay familias en las que los padres trabajan los enseres de gran tamaño, mientras los hijos están haciendo figuras decorativas. Entonces hay una coexistencia de estos tipos productivos
que no necesariamente se trata de, estamos hablando de una diversificación productiva, sino que estamos hablando de una coexistencia de tipos cerámicos que responde a necesidades sociodemográficas y que responde al adelgazamiento de ciertas pautas como la residencia patrilocal, porque ahora los jóvenes desean la residencia neolocal, ¿no? Ya las nueras no quieren o no reconocen de igual manera la autoridad de la suegra, y las cuñadas tampoco ya tienen un papel tan protagónico de controlar a la nuera, ¿no? A la esposa del hermano. Entonces, ante toda esta nueva idiosincrasia de las mujeres en torno a la procreación y en torno a las relaciones de parentesco, como ha cambiado, pues se han hecho adecuaciones, ¿no? También habría que señalar que no todas las parejas ahora son parejas monogámicas que duran muchísimos años, ¿no? Se empieza a ver que hay parejas que duran poco tiempo y que las mujeres usual que tenga hijos con 1 o 2 o 3 hombres, ¿no? Y esto hace que sea muy difícil, digamos, inculcar el oficio de hacer grandes enseres que requiere todo un proceso de impregnación desde muy temprana edad y muy dedicado, ¿no? Mientras que la figura no requiere de nada de esto, ¿no? Entonces vemos cómo la técnica de una tradición alfarera puede cambiar no solo por cuestiones técnicas, sino precisamente por esto que nos interesa en esta sesión, que es la forma cultural de entender el emparentamiento. La que sigue, por favor. La que sigue, bueno, aquí no sé por qué, sí, la que sigue. Aquí se me faltó poner el texto, pero no hay ningún problema, se me pasó, perdón. Lo que les quería mostrar aquí es que ustedes miraran cómo se utilizan estos grandes casos. Son tan grandes y tan pesados que tienen 4 asas, ¿no? Generalmente ustedes verán que son de 2, pero aquí el peso es tan grande que por eso se hacen de 4, ¿no? Y vemos, hay un gusto culinario por cocinar en leña. Por eso van siendo insustituibles, ¿no? O sea, no es lo mismo una estufa porque la comida no queda igual. Y estas celebraciones, cuando la gente está cocinando, que es un ámbito completamente femenino, es donde yo les platicaba aquí, por ejemplo, en la foto de abajo, donde las mujeres empiezan a reconocerse entre sí, ¿no? Cuando están peleadas la nuera con la suegra, pues asistir a hacer un banquete aquí resulta ser una tortura, o si aquella nuera hizo muy bien o ayudó muy bien al esposo a hacer los casos grandes y está ahí la suegra sirviendo de comer, es el momento en que la suegra le hace el reconocimiento a la nuera de qué buena compañera y qué buena esposa ha sido en ayudar a su hijo en este quehacer de hacer los casos, ¿no? Entonces, esta tradición culinaria tiene un papel muy importante en la recreación del reconocimiento de emparentamiento, ¿no? Ya sea en sentido positivo o negativo, y por supuesto es un ámbito organizativo en el que el intercambio y la reciprocidad de bienes y servicios, ¿no? Porque los parientes traen alimentos, por ejemplo, bultos de comida, traen chile, traen la carne, no traen el frijol, y las mujeres son las que llevan a cabo la preparación de estos alimentos, y se trata de comidas que duran una semana, o sea, no es que sea el día de la fiesta nada más, sino que están realizando varios alimentos y van invitando a parte del parentesco en un día para hacer los tamales, o otros parientes del linaje, por ejemplo, matrilocal, vienen un día a hacer el chile para la carne, el otro del linaje patrilocal vienen a hacer la carne que se va a preparar, y así se van invitando los parientes como se va requiriendo según la celebración que se va a hacer, que pueden ser hasta 8 días de estar trabajando. La que sigue, por favor. Sin embargo, este escenario así en la que hay la importancia de la vida comunitaria, de los banquetes que se llevan entre muchos para celebrar celebraciones de diversa magnitud, ya sean eventos cívicos por invitar a algunas autoridades o las mayordomías, ¿no? Porque se tratan de pueblos que pues tienen 20 y 30 capillas, o sea, son pueblos que hay cargueros para todo el año. Digamos que es un contexto el tradicional. Sin embargo, estamos viendo que a partir de que se genera este proyecto de pueblos mágicos, se invierte como un flujo en Tlayacapan entra un flujo de intermediarios comerciales interesados, ¿no? En comprar artículos básicamente cerámicos, pero
también de cualquier tipo de artesanías. Y Tlayacapan, que es vecina a Tepoztlán, un pueblo turístico desde hace muchísimos años, compite para ver si logra tener esa candidatura de atracción turística. Entonces se han introducido cantidad de objetos cerámicos de China, de Indonesia, hechos de resina, de cerámica, de yeso. Por cierto, muchos de ellos de pésima calidad, ¿no? Pero ahora lo que les interesa a los hijos descendientes de familias de grandes productores de seres de cocina de gran tamaño es ser comerciantes. Comerciantes de artesanías es una opción muy atractiva para las parejas jóvenes que no han podido heredar ni el terreno ni los hornos para hacer la alfarería que trabajaron sus abuelos, y esto es más usual incluso entre las mujeres, ¿no? Porque es una opción que no necesitan de un hombre, generalmente con muy poco dinero, pueden ponerse a pintar o a vender, y esto es lo que está, digamos, distanciando mucho el interés de las mujeres jóvenes de seguir apoyando el trabajo alfarero de los varones en el hacer enseres de gran tamaño. La que sigue, por favor. Ahora, incluso, la producción de figuras ha sido tan atractiva que está desplazando a los linajes reconocidos en el pueblo de Tlayacapan, que se resumen ahora así como a 18 linajes, de aquellos que fueron, según listas que me dieron, como 30, 40 que son reconocidos en todo el pueblo porque se saben los apellidos. Llama la atención que en el barrio de Tezcalpa, donde se concentran los productores de enseres de cocina de gran tamaño, casi todos los apellidos son de origen náhuatl. Y ahora estos productores, que en su pasado fueron sus abuelos y sus padrinos, sus padres productores de enseres de gran tamaño, pues hacen estas figuras, ¿no? Entonces cambió el uso espacial del ámbito doméstico, ahora hay una polisemia de su uso, convergen trabajadores de enseres con jóvenes que están haciendo figuras, se comparten el espacio, y hay una flexibilización del criterio de género para trabajar una u otro tipo cerámico, ya no es tan estricto, ¿no? De que las mujeres en casa y solo usan los enseres grandes y los hombres son quienes los hacen. Y la cerámica de ornato, pues no necesariamente finca su organización en principios agnaticios, ni tampoco en el modelo familiar patriarcal. Digamos que se ha adelgazado su importancia. Y su técnica, pues es muy sencilla, porque no lo requiere, y con esos matices de una técnica, digamos, artesanal o pseudo artesanal, pues no requiere de tanta organización, ¿no? La que sigue, por favor. Este es el caso de Tlayacapan, que tiene como estas innovaciones, y ahora vamos al caso de Michoacán, que es como el más tradicional, pero que curiosamente de unos 10 años a la fecha tuvo un cambio abrupto, ¿no? Digamos, es el como que no se modernizó en la alfarería, ¿no? Sino que más bien tendió a desaparecer. ¿Y qué es lo que pasa con Michoacán en la comunidad de Patamban, de la meseta tarasca? Ahí tenemos un caso muy distinto. Si bien el modelo familiar patriarcal sigue siendo el que estructura el trabajo artesanal y la agricultura, estamos hablando de una agricultura no solamente de su subsistencia del maíz y del frijol, como lo es en Amozoc y lo es también en Tlayacapan, sino que son productores de sorgo y de trigo. Los hombres trabajan en eso, además del maíz. La mujer ayudaba en las actividades de la agricultura tradicional, pero digamos que siempre se ha considerado la alfarería un oficio femenino. O sea, como dicen en el pueblo, es de mujer hacer loza. Entonces, ¿por qué es de mujer hacer loza? Porque la mujer es la que hace pie de casa. Y como se asocia el enser, en un sentido semántico, a la función de alimentar y de criar, pues se le atribuye a la mujer, ¿no? Y aquí es un caso muy curioso que aunque es la mujer la que protagoniza la figura de la alfarería, la residencia sigue siendo predominantemente patrilocal, es una descendencia patrilineal también, y la herencia le da una preferencia al varón. En este caso es mucho más frecuente que en las otras dos comunidades la ultimogenitura, ¿no? Generalmente hacia el hombre, aunque también puede aplicarse a la mujer. Y la primogenitura existe, pero como de una forma no tan frecuente. Eso es como más de un sesgo mesoamericano, digamos, ¿no? Y la alfarería aquí se concibe como un trabajo femenino, y la división del trabajo, bueno, pues se supone que el hombre lo único que hace de la alfarería, si es que hay hombre en casa, porque si están viudas o son solteras,
pues a veces entre 2 o 3 mujeres se ayudan para cargar el horno y para quemarlo, pero generalmente hay un varón en casa que siempre ayuda, ¿no? Y la mujer es la que hace, esmalta y vende. A diferencia de Amozoc y de Tlayacapan, en donde hay como un prejuicio como grande para que las mujeres salgan a las comunidades a vender estos casos grandes, en las comunidades purépechas, la mujer desde tiempos mesoamericanos tiene un papel muy importante como vendedora en los mercados, ¿no? Y las ferias artesanales. Todavía existe como un principio de mercado solar, ¿no? En que cada día de la semana en algún pueblo hay un mercado donde las personas van a comprar. Y la mujer tiene ahí un papel y un reconocimiento muy importante. Incluso todavía existe el trueque. Y el trueque, pues claro, en ese intervienen también las relaciones de parentesco para dejarle al pariente más barato o menos barato las piezas, ¿no? Y se considera una especialización regional que se reconoce la alfarería como un oficio femenino, no solamente en el pueblo, sino en toda la meseta tarasca, ¿no? Entonces hay pueblos que se especializan en hacer rebozo, otros alfarería, otros carpintería, ¿no? Ahí todavía existe una gran especialización. La que sigue, por favor. En Michoacán, la alfarería generalmente es se trabaja la olla y hay una pertenencia, una especialización de tipo de loza por barrio. Esto es importante porque también había anteriormente, como era la costumbre, una endogamia de barrio. Era deseable que una mujer que se iba a casar, pues se casara con un hombre cuya suegra hiciera el mismo tipo de loza que la nuera candidata. Así es que si la nuera, si la suegra hacía cazuela, pues era mejor para el muchacho casarse con una mujer que hiciera cazuela a con una mujer que hiciera olla. Sin embargo, pues la endogamia de barrio no siempre funcionaba y tampoco era mal vista, porque a lo mejor una muchacha que hacía olla se podía casar con un muchacho cuya suegra hacía cazuela y entonces estaba bien porque llegaba a la casa y se diversificaba la producción. Unas hacían olla y otra cazuela. Entonces, este es importante porque vemos el juego de el criterio de la pertenencia del barrio que se configura en la alianza matrimonial para dar preferencia a un tipo cerámico y no solamente el criterio del aprendizaje técnico de la loza misma. Existe también una gran producción, existía hasta hace 10 años una gran producción de cántaro porque no había sistema de agua. Y el cántaro es una técnica prehispánica y porque se hace muchas veces por pastillaje, no por molde, y lo interesante es que es bruñido, no es con pintura cerámica, lo cual le da un valor, digamos, a su trabajo. Y es muy dedicado. O sea, estar pintando es un trabajo que se considera de la mujer porque está en casa y tiene muchos sentidos semánticos el cántaro, ¿no? Se alude que refiere al útero, ¿no? Porque la mujer es la que da la vida y el agua, pues, es vida, ¿no? También Levi-Strauss tiene este libro fantástico de la alfarera celosa, y ahí es donde se da un sentido al útero con la forma del cántaro. Y en el pueblo de Michoacán, de Pataman, era usual que las chicas salieran a traer el agua a la fuente, a la única fuente que había en el pueblo, con su cántaro, y era el momento de conquistar a un hombre. Y los muchachos iban a buscar a las chicas a la fuente y había muchos chistes y muchas anécdotas de cómo se podía conseguir pareja, otra vez vamos al tema de la alianza matrimonial, a través de este sentido semántico del cántaro. Generalmente el oficio de la alfarería es de descendencia, en este caso, no solo patrilineal, sino también matrilineal. Así es que hay una enseñanza, pues muchas veces de suegra a nuera. Lo que es más, para ser una buena nuera, una suegra siempre procura buscar una chica que sepa hacer bien loza. Y el matrimonio, pues como les decía, trae una especialización cerámica o bien una diversificación según el caso de el matrimonio, si surge en el mismo barrio, ¿no? Que en el de San Francisco trabajan, por ejemplo, olla y loza verde, o en el barrio de La Morenita y la colonia en el Cántaro, ¿no? Entonces procuran casarse entre ellos, o si se cruza, termina siendo una diversificación o una coexistencia de dos tipos cerámicos en un mismo hogar. La que sigue, por favor. La alfarería en el contexto de Michoacán sí se mira como una costumbre que va ligada a la cultura, sí, y se ve más como un saber hacer de impregnación, que las gentes deben estar observando y mirando, ¿no? Escuchar desde muy pequeños los términos que las mujeres aluden a las herramientas, cómo se deben sentar,
porque hay un manejo corporal, una visión, digamos, muy particular de los purépechas de sentarse, ¿no? No utilizan sillas altas, generalmente les gusta el piso, les gustan sillas bajitas. Entonces, todos estos movimientos trabajan en cuclillas, eso también es muy común, y lo tienen que enseñar desde muy pequeños, ¿no? Hay un valor muy grande desde la impregnación, los niños son introducidos desde muy chicos para poder hacer este trabajo y los ponen a hacer piezas chicas que se venden, o sea, no los ponen a hacer piezas grandes, sino desde pequeñitas y se le venden en las ferias como juguetes. Entonces vemos como la infancia sí es muy importante, ¿no? Y aquí es donde hay una herencia más factible de conservar el apego emocional al oficio que sí juega un papel muy importante en la herencia del mismo. Y mismo así, el grupo social intragénero femenino, las mujeres se toman como la obligación de inculcar a los pequeños la alfarería. Los hombres no figuran mucho en esto, ¿no? Más bien es una cuestión femenina. Que si un niño una niña es huérfana, hay que ver si las tías o las abuelitas le van a inculcar el oficio a las pequeñas y siempre no dejar que se olvide, ¿no? La que sigue, por favor. Sin embargo, todo este contexto y el apego que se tiene desde la infancia a este oficio, a manejar el criterio de la alianza, el intercambio matrimonial por el tipo cerámico, a este papel que la mujer, o sea, feminiza todo el oficio por su papel tan importante en el tema de la alimentación, pues ha cambiado por cuestiones, digamos, de idiosincrasia. Para empezar, Pataman ya no está tan alejado, ya tiene un transporte, que antes era un pueblo en la meseta tarasca, que era difícil de llegar, ahora no. Y esto ha hecho una distancia cultural mucho menor. Ahora las jóvenes pueden salir a estudiar, tienen oportunidades laborales, muchas más que antes. Y este cambio nada más tiene un registro más o menos de 10, 15 años, digamos. No es como en Amozoc y como en Tlayacapan, que esto ya se generó hace 40, 50 años. Esto es más nuevo en la meseta tarasca. Y lo que está sucediendo es que ahora hubo un cambio muy abrupto que introdujeron la producción, el cultivo de frutos como las moras, la zarzamora, la blueberry, la mora, en toda la meseta tarasca con una técnica muy sofisticada porque las tierras de Michoacán son muy ricas. Y todos estos productos de exportación, el aguacate también, por ejemplo, cambió sustantivamente la importancia de la alfarería y de la agricultura que venían acostumbrados todos los purépechas de la meseta tarasca. Y, por ejemplo, ahora, pues muchas chicas que son hijas de alfareras, pues han dejado de hacer loza porque se van a trabajar de jornaleras a traer la mora, a cultivar todas las zarzamoras. Y, pues, desde luego, la migración que se registra, que es muy alta, en estos casos ha aumentado significativamente, pues hay muchos casos de unión libre. Habría que señalar que los purépechas eran muy intolerantes ante la unión libre y era muy mal visto que una mujer tuviera hijos con varios varones, pero cada vez se ve más usual, ¿no? Y como ya no se favorece la residencia neolocal y el poder de la suegra se ha adelgazado muchísimo y hay cabida para muchas mujeres que están solas con sus hijos pequeños a residir de manera matrilocal con su madre, generalmente por muchos años, pues está teniendo otra dinámica la herencia de la alfarería. En términos concretos se ha disminuido en proporciones inusitadas, aunque perdura como otro oficio que prevalece, ¿no? Pero cada vez son más, las alfareras son mayores de 40 años, ya las jóvenes casi no trabajan la alfarería. La que sigue, por favor. Digamos que entonces podemos ver cómo la feminización de un oficio no necesariamente tiene que ver con cuestiones técnicas, porque habría que señalar que en el pueblo de Patamán también se hacen ollas grandes y casos muy grandes para las fiestas y las mujeres se las arreglan. No están supeditadas a que los hombres hagan las piezas mayores. Entre 2 o 3 mujeres se pueden hacer casos grandísimas. Tal es el caso, por ejemplo, por mencionar alguno de los famosísimos, las covachas que se hacen cerca de Uruapan. Hay estos casos muy grandes que ahorita se venden a los turistas que pueden tener hasta 1,5 metros de altura y son las mujeres las que lo hacen solitas, ¿no? Entonces no es un criterio únicamente el tamaño del enser. Tradicionalmente era así la alfarería, era familiar como lo ven en esta fotografía.
hombres y mujeres ayudaban, y todavía sigue este sentido, digamos, familiar de la alfarería, aunque muy disminuido, muy venido a menos, ¿no? Y como vuelvo a hacer énfasis, pues ha aumentado la residencia neolocal, y con ello, pues, toda la residencia matriz local es más usual, y claro, todo esto no favorece a la continuidad del oficio, y hay una explosión demográfica que no permite heredar a todos un espacio suficiente para esta actividad, y por eso es que están prefiriendo salir a vender productos alfareros, a ser jornaleros, ¿no? Porque tampoco hay mucho espacio, ¿no? Es un problema grande el que están teniendo ahorita por este aspecto sociodemográfico. La que sigue, por favor. Y esto se ve en los 3 pueblos, ¿no? También se ve en los 3 pueblos que las mujeres ante estos escenarios de estar solas, ¿no? Y, y ante la gran pobreza, pues el criterio de género se ha desdibujado, porque aquí estamos viendo en esta fotografía, en la mano izquierda que les estoy mostrando, son 3 mujeres, que no parecen mujeres porque están vestidas de falda, pero entre 3 cargan el caso que puede cargar un hombre, no importa, y pues lo que le van a pagar al hombre, pues se lo reparten entre 3, ¿no? Con tal de tener trabajo, pues las mujeres llegan a estos niveles de autoexplotación, por no decir menos, y hay mujeres que incluso, pues aunque les duele la columna y les duele el brazo para cargar estos enseres tan grandes, pues aquí las vemos esmaltando, como lo vemos en la fotografía de aquí abajo, que es un trabajo pues que solía ser de varones, pero ya no. Entonces, la unidad doméstica en los 3 casos, pues pierde un sentido como espacio de enseñanza y lugar de trabajo, y el género pues se ha flexibilizado, ¿no? El trabajo artesanal tiene una dimensión colectiva todavía, pero ya no se valora así, en un sentido, digamos, familiar, de linaje y comunitario, en las mismas dimensiones que solía hacerse. Y esto ocurre en las 3 tradiciones que hemos revisado. La residencia patrilocal es la deseable, pero no siempre es posible, y los jóvenes añoran pues realmente la neolocal, ¿no? Y todo esto pues ha perdido, ha favorecido que se pierda la dimensión colectiva y familiar, y las estrategias técnicas pues empiezan a ser cada vez más usual en estas 3 tradiciones, ¿no? Por ejemplo, vemos que en Michoacán, pues el quemar la loza a medias, ¿no? O sea, una mujer pues ya no tiene un hombre que le ayude a quemar, pues ¿qué es lo que hace? Va con una productora que sí tenga un horno y le dice, bueno, pues yo te voy a dar la mitad de lo que va a caber en ese horno, pero cuando se haga la quema, pues tú me quemas toda la loza, y cuando saca la horneada, entonces la dividimos entre 2. Eso se le llama a medias, ¿no? Y también la venta de loza cruda, las 2 que va a la alfarera, como no tiene horno ni quien le ayude a quemar, pues se lo vende a la persona que sí tiene horno. Sin embargo, estos son formas de autoexplotación impresionantes, porque quemar la loza media o venderla cruda, pues es regalar el trabajo, ¿no? Y en cambio, pues así como se han disparado algunos procesos que han llevado a esta desventaja laboral, como esta autoexplotación, hay otras que se han desarrollado, como en el caso de Tlayacapan, pues la coexistencia de tipos cerámicos, ¿no? Que es un caso muy rico, el de esta entidad, y hay casos como en el Amozoc, que se ha desarrollado la contratación de manufacturadores que no son familiares de una forma muy desarrollada, ¿no? Entonces vemos como ya hay un avance de las relaciones capitalistas, por decirlo así, muy compleja en el caso de Amozoc, y que distancia esta solidaridad que solía haber cuando eran relaciones únicamente de parentesco, ¿no? Y existe también una pérdida de la especialización en el tipo cerámico, ¿no? También por la misma situación de que como no se puede heredar el oficio, necesariamente no se favorece, pues ya no existe como la alfarería como una especialización, sino que generalmente se asocia a otro fuente de ingresos, ¿no? Entonces la gente suele, por ejemplo, ser jardinero y en los fines de semana ser alfarero, o salir a trabajar 2 meses a otro lugar de jornalero y regresar al pueblo y retomar la alfarería, ¿no? Entonces la alfarería ya no aparece como una especialización anudada de la agricultura, sino que ahora aparece en una complementariedad de muchas ofertas laborales que no tienen que ver con el ámbito doméstico, ni mucho menos o necesariamente con el ámbito comunitario. Y de mi parte sería todo. Agradezco mucho su atención y espero haber contribuido
contribuido al enriquecimiento de entender el parentesco desde una dimensión de la práctica y de una manera de los actores de gestar vínculos de emparentamiento que no se restringen a la cuestión consanguínea, sino a necesidades económicas, laborales, que día a día van en el urdimbre de la costumbre de cada tradición alfarera, como hemos visto aquí en un sentido comparativo. Muchas gracias. Al contrario, Patti, muchísimas gracias a ti por esta excelente exposición, y tus palabras finales también resumen muy bien tus esfuerzos comparativos, ¿no? Que creo que fueron muy importantes en un entendimiento muy profundo de los distintos procesos, ¿no? Yo quisiera hacer unos breves comentarios y luego pasar la palabra a Javier, que entre los dos vamos a conducir las preguntas que algunos han hecho por el chat, ¿no? Bueno, pues claro, la división social, más bien sexual del trabajo que tú nos muestras, ¿no? Cómo distintos factores inciden, ¿no? El tipo de producto, los tamaños, ¿no? Los mercados, ¿no? Como bien mencionaste en el caso de las grandes cazuelas de Amozoc, esto sigue siendo un bien importante, ¿no? Para muchos pueblos, donde hay grandes fiestas, tanto del ciclo vital como de las comunitarias, las mayordomías, etcétera, ¿no? Entonces, pues, hay algo que no hay nada en el industrial que puede competir, ¿no? En cambio, sí hay otras cosas en que la producción industrial pues, ofrece una solución a veces más barata o más práctica, ¿no? Y luego también la cuestión de que de particular de Tlayacapan, donde hay esta coexistencia de la producción de piezas utilitarias con piezas de adorno, ¿no? Que es diferente del caso de Amozoc, y luego Patamban, que ya son piezas más pequeñas. Así es que es como posible, yo creo que a través de esa comparación que has llevado a cabo a través de una trayectoria, eh, pues desde hace tiempo, ¿no? Pues proporciona unas conclusiones muy ricas, ¿no? Y eh, no sé cómo poder decir, es un entendimiento de procesos que podrían ser también aplicables a otros productos artesanales, ¿no? Porque estamos ante la economía doméstica, ¿no? De que hablaba Chayanov, y de que, bueno, pues, en fin, ¿no? Entonces te felicito por ese gran trabajo, ¿no? Entonces, unas cosas como muy puntuales, ¿no? Lo que parece haber es un determinismo que viene de la técnica, que viene del producto, que incide en organización familiar y en parentesco, ¿no? Es interesante que la elección de la pareja, ¿no? Que creo que fue el caso de Amozoc, que suele ser dentro de otra familia alfarera, ¿no? Porque estamos hablando de la conformación de equipos de trabajo, ¿no? O sea, que son cuestiones que tienen que ver con la sobrevivencia de las personas, ¿no? Lo que ellos conocen como técnicas que les permiten la reproducción social, ¿no? Los procesos de cambio que abordaste, ¿no? Son muy interesantes y muy importantes a tomarse en cuenta, ¿no? No podemos pensar simplemente en un apego a la tradición, ¿no? Son procesos de producción económicos que van a incidir en una serie de otras cuestiones, ¿no? Entre ellos lo que tú dijiste, el matrimonio, el parentesco, la conformación de los grupos domésticos. Me parece interesante también tu observación o más bien una serie de datos que sugieren una mayor inestabilidad familiar, ¿no? A lo mejor eso viene del hecho de que no es la
única opción de sobrevivencia la producción alfarera en estos pueblos, como lo era en el pasado, ¿no? Entonces, en el pasado, mantener unida la familia era una forma de sobrevivir y ahora, pues no es tanto así porque hay más opciones económicas. Mencionaste en el caso de Michoacán, migración y el trabajo en la agricultura, ¿no? Por las mujeres, ¿no? Entonces también, pues, bien tomaste en cuenta la importancia de los mercados o los distintos productos, ¿no? Bien, eso es lo que yo diría. Te felicito. No sé si quieres responder con algún comentario, ¿no? Sí, no, definitivamente este tema de la inestabilidad familiar, yo lo estoy viendo no solamente en términos económicos, sino también de idiosincrasia. Este aspecto es muy importante porque los jóvenes ya tienen una visión muy diferente acerca de lo que es una relación de pareja monogámica, muy diferente en su necesidad de procreación. Entonces, como ya no se mira este ideal de la familia, de los padres que viven casados 50 años, ¿no? De esta manera ya no hay tampoco este sentido de conservar una tradición alfarera familiar, como para qué, ¿no? Y en ese sentido es que es como muy importante considerar esta inestabilidad familiar. Hello, me sacó. No, no, te estamos escuchando. Perdón, perdón, Escuchamos. perdón. No se escucha. Perdón, No te ese estamos es escuchando. un aspecto que yo quisiera señalar. Y el otro es que a mí me parece, por ejemplo, en Patama, Michoacán, además de la migración, ha entrado un flujo muy grande, desafortunadamente, de narcotráfico, porque abrieron una carretera que ahora cruza toda la meseta. Antes los pueblos era muy difícil acceder en la meseta tarasca de un pueblo a otro. Y entonces esta especialización de artesanías era muy significativa porque aquellas personas que no podían tener rebozos, pues tenían que ir a las ferias para poder conseguirlos y los que no tenían la alfarería o los que no tenían el queso. Entonces había una especialización regional muy importante que a través de los mercados se llegaba a satisfacer las necesidades de toda la población purépecha. Sin embargo, ahora hay esta carretera que cruza la meseta tarasca, ha adelgazado esta importancia en la especialización regional productiva artesanal. Y ha sido mucho por el asalto del narcotráfico en esta nueva carretera que cruza la meseta tarasca. Y los alfareros en particular se han visto muy afectados porque pues los detienen en los camiones que van con la loza, los asaltan, les roban la alfarería y pues la terminan vendiendo en cualquier tipo de pueblo. Y las personas pues ya no quieren tener esta inseguridad de trabajar tanto, ¿no? 2 meses para sacar una horneada de loza que de todas maneras en el momento de cruzar esta carretera de la maceta pues van a ser asaltados como para qué, ¿no? Entonces, estos contextos que están fuera del alcance de los artesanos es muy preocupante, ¿no? Y las personas, pues los que apoyan las artesanías como FONAR, como la Casa de Artesanías, pues no están escuchando esta situación o si la escuchan no es como tan importante para ellos, ¿no? El caso, por ejemplo, de Tlayacapan, curiosamente, estamos trabajando ahorita en un tema sobre los pueblos mágicos, que se supone que los pueblos mágicos iban a promover las tradiciones. En este caso, una tradición ocupacional legendaria, porque habría que decir que en Tlayacapan está el templo que figura como patrimonio arquitectónico, es un convento agustino muy bonito, en donde hay una exposición en la que las personas pueden ver que se trabajaban los enseres de gran tamaño desde tiempos prehispánicos y después en la colonia, ¿no? Hay muchos lebrillos, hay tinas de barro, hay vasijas que se almacenaban de gran tamaño, ¿no? Entonces fue fácil introducir o, digamos, expandir la alfarería porque ya existía ese resabio de producción como una parte que había heredado, ¿no? Todos estos, los grupos de los tlahuicas en esta zona de los Altos de Morelos, y que hoy en día, pues, por el efecto del proyecto de Pueblos Mágicos, se está desvirtuando, ¿no? La valoración de trabajar estos enseres que son muy laboriosos en términos técnicos y organizativos, y se están siendo sustituidos por artículos cerámicos de muy baja calidad. Pero esto no solamente le está pasando
Atlayacapan, es común en muchísimas entidades alfareras del país, llámese Oaxaca, Chiapas, y tiene también que ver con este proceso migratorio que no permite conservar formas de residencia ni de descendencia en las que la forma particular de enseñar, que es la impregnación, es decir, la observación y el diario convivir en el ámbito doméstico, porque ahí es donde se aprende a hacer la alfarería. O sea, no es que las personas vayan a un taller fuera de su casa, sino ahí conviviendo, en el momento que están cocinando, en el momento que se junta la familia para comer o para llevar a cabo los alimentos, es que se enseña a los hijos. Como ya no hay ese ámbito, pues eso va a terminar por introducir la enseñanza como una parte de la costumbre más, ¿no? Y esto está pasando en muchísimos pueblos alfareros del país. Pues muchísimas gracias, porque también a partir de casos, de varios casos y también de un conocimiento, es posible generalizar en ciertas cosas. O sea que, pues mencionas FONART, que es el Fondo Nacional de las Artesanías, ¿no? Que tiene una existencia de más de 50 años. Por más esfuerzos, hay ciertos procesos que ellos no pueden controlar, ¿no? No se trata simplemente de conservar tradiciones o es como mucho más complicado el proceso, ¿no? Y también sabemos que el Estado mexicano ha estado involucrado con las artesanías desde la época de Gamio, ¿no? Cuando él introduce ciertas artesanías en la región de Teotihuacán como una manera de mejorar la economía familiar, ¿no? ¿Sí? No quiero decir que todo es economía ahí, pero pues tampoco todo es arte, ¿no? Muchas gracias, Patricia. No Sí, sé si gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Javier, por favor, ¿podrías Bueno, quitar el cartel también? Porque estamos eh, dando una información falsa. Tenemos un error en el cartel, que es mi culpa, que es el jueves 6 de julio, no es el 5. Ah, Pero bueno, bueno, vamos a quitar el cartel. Sí, estoy un poco confundido con la... Bueno, hay unas preguntas, veo en el chat, en lo que procesamos eso, y yo tengo algunas preguntas como de precisión simplemente. A mí me gustaría saber, aunque la respuesta puede ser compleja, porque son 3 casos, pero ¿qué tan redituable es, digamos, ahora sí, económicamente, eh, qué tan redituable es, ¿no? Y no es ociosa la pregunta porque estoy pensando en los casos que presenta Catherine Good ahí en Alto Balsas, en Morelos, donde en realidad los artesanos son bastante pujantes, pero son pujantes porque también tienen control sobre el comercio. Entonces ahí va la segunda pregunta. Si las redes, digamos, si el parentesco también, yo escuché ahí que mencionabas por el caso de Tlayacapan, creo, bueno, que la venta es con intermediarios. Esos intermediarios pueden ser parientes, están fuera de las redes parentesco, son intermediarios locales, es decir, hay una división de trabajo en la comunidad donde unos comercian y otros hacen las piezas, etcétera, no lo sé, me gustaría saber eso. Y por otro lado, ese es simplemente un comentario más un poco raro incluso. Podemos abrir una sección, David, sobre recomendaciones de películas, pero hay una película de Tarkovsky sobre un pintor del medioevo ruso, Andrei Rublev, ajá. donde se fabrica una campana. La película es extraordinaria y es extraordinariamente larga también, pero es extraordinaria. Y hay una parte donde se fabrica una campana y todo el asunto es extraordinario porque el padre fallece y nunca le pasa el secreto de los puntos de cómo forjar una campana. Y entonces los secretos en realidad en la artesanía, también sabemos esto para el medioevo en Europa, en los gremios, era muy importante. Entonces quería preguntarte sobre eso, si acá hay secretos que se transmiten de familia a familia, si eso tiene peso o no, y es lo que quisiera saber. Ya con eso me despido por ahora en lo que vemos las preguntas del chat. Mm, sí, bueno, este que acabas de señalar de los secretos, no, es una cosa increíble en la manera en cómo se percibe la alfarería como algo autoexcluyente. O sea, una persona que no es del pueblo, que no es de la familia, que no tiene el apellido,
no tiene el derecho, o sea, como decirlo, un derecho de introducirse, ¿no? Los alfareros suelen ser celosísimos de platicarte cómo hacen el proceso productivo. O sea, yo les podía preguntar, por ejemplo, de cuántas veces habían estado casados, cuántos hijos, que a mí me parecía como más intimidante, ¿no? Como una cosa muy personal. Y podían platicarlo, ¿no? Incluso hasta las señoras podían decir, no, pues es que fulanita ya no vive con el marido porque lo largó, ¿no? Hasta casos así de divorcio que eran como moralmente, yo pensaba que eran como muy mal visto. Pero eso sí, que no le fueras a platicar, yo que iba a entrevistar a las personas, que no le fuera yo a comentar a alguna otra alfarera cómo aplanaba con la piedra la masa, porque si yo se la iba a decir a la otra, lo iba a saber, ¿no? Y tienen un apego grandísimo hacia ciertos instrumentos, ¿no? O sea, los guardan de abuelito a nieto, de bisabuelo, por ejemplo, la piedra pirita, ¿no? Con la que sacan el bruñido de los cántaros, o ciertos moldes que heredaron de los abuelos, los atesoran porque pues, eran mejor hechos, pero además porque el abuelo fue el que les enseñó el oficio. Este tema de, por ejemplo, del horno, este apego emocional hacia el horno, es muy grande, por ejemplo, ¿no? En el caso de Tlayacapan, como les decía, le ponen ofrendas para el Día de Muertos, ¿no? Y se pueden acordar hasta 3 generaciones, eso me llamó la atención, o sea, hasta el bisabuelo que usó ese horno, ¿no? Y luego para romperlo, por ejemplo, cuando los van a deshacer un horno, me tocó ver en Patamban, que, por ejemplo, cuando lo van a deshacer, pues hacen como una pequeña fiestita, ¿no? Hacen una comida y se ponen tristes algunos de que lo tienen que destruir para ampliarlo y hacer un nuevo horno, ¿no? Entonces, claro, hay un apego hacia las herramientas, hacia el secreto del proceso productivo, y son muy celosos los artesanos de querértelo platicar. O sea, realmente hay que observarlo y hay que explicarles para qué lo quieres. Ahora, un temor muy grande obedece a que a veces cuando yo llegaba a hacer mis entrevistas, creían que yo venía del FONART o de estos programas que quieren introducir nuevas materias primas, nuevos barros, y que ellos están celosos a veces o reticentes o renuentes a creerles a todos los promotores de alfarería lo que les dicen, porque desafortunadamente muchos alfareros han sido engañados, ¿no? También habría que decirlo. Y yo siempre llego y lo primero que les digo, yo no vengo de ninguna institución promotora de las artesanías, no, soy simple, una historiadora, porque a veces antropóloga no le suena mucho, y trabajo en la universidad y vengo porque quiero hacer un libro sobre sus costumbres, si es que ustedes lo quieren compartir conmigo, y desde luego que cuando termine les llevo yo algún ejemplar. Y a la gente les gusta muchísimo que tú les regales algún libro, sobre todo si pones una foto de ellos, es lo que les importa, el texto no mucho, pero la foto sí, ¿no? Entonces, esto porque se lo enseñan a otras personas, ¿no? Entonces hay un orgullo, hay un apego grande en el oficio que sí tiene que ver con secretos, desde luego. Y hay una característica de los enseres de cocina de gran tamaño, uno cree que son como el gran negocio, y sí, hay un elemento de la venta, sí lo hay, pero es muy circunscrito a consumidores de la misma estética culinaria. Es una alfarería que se circunscribe en una estética que refiere a una idiosincrasia muy particular, porque nadie va a tener estos enseres en su casa, porque son estorbosísimos, pesadísimos, no los va a tener nada más porque sí. Entonces, no es que se vendan hacia el turismo como muchas casas de artesanías y FONAR quiere promoverlo, ¿no? No va por ahí. Es un uso cultural particular de esos enseres. Es el gusto de guisar en colectivo. Esa es la clave. O sea, hay que guisar en leña porque está más bueno, ¿no? Y eso es así, me gusta porque es como muy complicado cocinar en leña, pero a ellos les gusta. Y les gusta porque sabe diferente, porque les permite convivir, eso habría que señalarlo, les permite convivir y les gusta cocinar colectivamente. Esto es un sesgo muy mesoamericano, ¿no? Porque en ese momento de que cocinan, pues se ve la solidaridad. Sería más fácil que yo hiciera el mole en mi casa con 3 ollas de aluminio e invitarlos y yo hacer la comida sola. No, ese no es el chiste, ¿no? Entonces hay que entender que atrás de esta producción de estos grandes enseres existe lo que ya ha señalado Wood varias veces, este sentido de intercambio, de solidaridad, pero sobre todo de convivencialidad, que tiene que ver
con las relaciones de parentesco, desde luego. Esta cosmogonía de convivencialidad es la que está cambiando mucho en las nuevas generaciones. Entonces hay que entender que el parentesco se desenvuelve también en esta nube o es transversa a unas perspectivas cosmogónicas, ¿no? En este caso de la estética culinaria. Y no se vende tanto fuera de este ámbito de los consumidores por esa estética, porque no lo van a usar. Entonces no recrea un negocio tan afuera como se ha pensado, ¿no? Incluso hubo intentos de que estas cazuelas grandes, hágame favor, a lo que llega a algunos promotores de las artesanías, les hicieran un agujero para que fueran macetas. Cuestión que abortó porque eran pesadísimas, eran intransportables, no servían de macetas, ¿no? Pero hay estos digamos, distorsiones en el uso de los objetos artesanales que dejan de ser artesanías cuando, nos lo señala Richard Sennett, dejan de tener un valor de uso para su creador. Esa es la gran diferencia entre objetos artesanales y artesanías, ¿no? O el arte popular. Si ya no tiene una función, digamos, de uso para quien la produce, la pregunta es si siguen siendo artesanías. Esa es la gran pregunta entre los que estudiamos artesanías, ¿no? Hay diferentes apreciaciones, pero una muy básica, porque la alfarería y la producción de textiles son las únicas artesanías que tuvieron que ver con el ascenso del hombre, dado que una tenía que ver con la alimentación y la otra con el cubrirse del frío, ¿no? Entonces, una de las formas en las que inició el trabajo colectivo, verbigracia familiar, es la alfarería y los textiles. Entonces, esto ya lo ha señalado Richard Sennett, ¿no? Que la alfarería y los textiles son relevantes en el paso al sedentarismo, en el ascenso del hombre, de su capacidad de hacer un trabajo en colectivo. Por eso es que es tan importante estudiar alfarería y estudiar textiles. Bueno, estoy viendo que nos quedan unos 25 minutos y quiero advertirles que a todos los que se inscribieron en esta sesión, se les va a mandar una liga para la sesión de seguimiento que hacemos normalmente a los 8 días. Así es que el próximo jueves a las 12 hora del centro de México, o la misma hora que la sesión de ahora, habrá la sesión de seguimiento. Realmente se conectan menos personas. ¿Podrías mostrar el cartel, Javier? Generalmente se conectan menos personas y pueden la posibilidad de dirigir sus preguntas directamente a la expositora. Ahora, hay varias preguntas en el chat. Voy a tratar de canalizar algunas de ellas. Si me puedes ayudar, Javier, a la primera. Sí. Hay un comentario que te felicita por ligar tantas cosas, parentesco, economía, cuestiones regionales, mercado, no reconozco quién hace esto, pero bueno, te felicitan por el trabajo. Hay una primera pregunta que se la voy a pasar y luego te paso a ti, Javier. Me llama la atención un asunto. En las fotografías que presentas, por lo general encuentro hombres y mujeres jóvenes. Ante los cambios demográficos, ya se me fue, no sé, ¿puedes alcanzar, leer eso? Es una pregunta extensa, yo tengo centrada otra cada vez, bastante más concisa. La que estás leyendo es una pregunta bastante extensa. De todas maneras, las preguntas se van a pasar también para la sesión de seguimiento, ¿no? del próximo jueves. Pero bueno, te paso a ti porque tengo problemas con mi computadora. Si le perfecto, puedes realizar una pregunta a Patricia. Y disculpen porque no va a haber tiempo para todo. Bueno, exacto, lamentablemente no nos va a dar tiempo para todo, pero avancemos con algunas. Te mando también saludos y felicitaciones. Alguien de Bolivia dice que... Mejor vamos a las preguntas, Javier, porque... Sí, pero déjame decir esto porque digamos que ahí está la posibilidad de hacer comparaciones con otros contextos en Latinoamérica, particularmente en Bolivia. Dan alguna sugerencia ahí. Hay una pregunta muy interesante acá para mí, por lo menos. Dice, bueno, tampoco puedo reconocer quién la hace, pero dice, bueno, habría que decir que también existen artesanos que sí compiten por el Premio Nacional de Fonartes. En efecto, hay artesanos en Michoacán que digamos que venden muy bien sus cosas. Pero hay una pregunta incluye una pregunta sobre la envidia. Dice, en este respecto, ¿existe envidia entre los artesanos al momento de su venta? El tema de la competición, digamos,
de la emulación, de la competición entre artesanos. Sí, bueno, este tema de la envidia es fascinante en estos pueblos, ¿no? O sea, yo no podría, desafortunadamente no me dio tiempo en mi vida para hacer todo lo que tenía que hacer, pero simple y sencillamente la manera de expresar, hay unas anécdotas fantásticas de todos los celos y toda la envidia que puede desatar, ¿no? Una producción exitosa en términos de alfarería, ¿no? Toda la envidia del universo puede haber, y alguna de las relaciones más conflictivas que me parece a mí logré encontrar fue en el pueblo de Patama, Michoacán, fue entre la suegra y las nueras, ¿no? A través de la alfarería. Era impactante las historias de maltrato, las historias de, digamos, de abuso, por decirlo menos, que se podía ejercer la suegra, el poder que podía llegar a tener, ¿no? Y cuando se juntaban varias mujeres que eran suegras hacia las nueras, hacia la nueva camada, como quien dice, el poder tan grande que podían ejercer sobre ellas para incluso tenerlas como trabajando, haciendo loza, ¿no? Y a ellas como las jefas, y sin que las mujeres grandes ya trabajaran, sino dejándoles a las jóvenes toda esta responsabilidad, ¿no? Y el papel de competencia entre las nueras para ver quién podía destacar más en ser una magnífica productora, ¿no? De alfarería. Y no se diga, esta envidia se quedaba ahí, sino también iba hacia las cuñadas. O sea, podía haber un gran maltrato de alguna chica que no pudiera hacer bien la loza, o al revés, que fuera muy buena en la alfarería, podría suscitar una gran envidia entre las cuñadas y la suegra, ¿no? Yo creo que podría haber escrito un libro sobre el poder que ejerce la suegra hacia las nueras en el caso de Patamán, y viendo algunos estudios análogos al respecto en el ámbito de Turquía, ¿no? Por ejemplo, con todo lo que se le hilan los tapetes y todo esto, la presencia de la suegra hacia las nueras, ¿no? Y el grupo de poder que es muy centrado femenino, ¿no? Entonces, cuando hablaban de cuestiones de que es un modelo familiar patriarcal, sí, en donde la mujer tiene mucho ámbito de poder, si es que uno lo mira atentamente, este es el que se ejerce en los oficios, por ejemplo, y en las tradiciones culinarias, ¿no? ¿Quién tiene derecho a cocinar qué y cuándo, ¿no? Y va por jerarquías, y va por edad, y va por afición o aprecio por parte de la suegra hacia las nueras, ¿no? Entonces hay una jerarquización y un posicionamiento entre las mujeres feroz, yo podría decirlo, ¿no? De reconocimiento, y no solamente se ve en la alfarería, sino en esta actividad que es dar de comer, la alimentación, ¿no? Ya se sabe que dar de comer, pues no es nada solamente de los pueblos de Michoacán, existe en muchísimas tradiciones, generalmente en donde la agricultura y las religiones monoteístas son importantes, ¿no? Como precisamente la del Islam, ¿no? Entonces se ve como este poder, en el caso de la alfarería, es muy, muy sobresaliente. Para mí fue muy significativo porque yo trabajé primero en Michoacán, entonces yo estaba segura de que la alfarería, y trabajé en varios pueblos de Michoacán, era de las mujeres. Pero, oh sorpresa, cuando llego a mi terruño, que yo soy de Puebla, me llama mucho la atención cuando llego y descubro que la alfarería es de varones, ¿no? Como que no me checaba el asunto, pero cuando es en el caso de los varones se desarrollan más estrategias productivas, como esta de vender crudo, como esta de conseguir alfarería de otros pueblos para ir a revender, cosas que las mujeres no hacen, ¿no? Y cuando llegué a Tlayacapan, reiteré la apreciación de que es un oficio de varones, pero yo tenía la idea de que la alfarería era de mujeres. Entonces sí me llamó mucho la atención encontrarme esta sorpresa, ¿no? Entonces me llegó una gran pregunta de cómo se feminizan o se masculinizan los oficios, y encontré que el parentesco juega un papel importantísimo en esto, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí tienen el cartel de la sesión de seguimiento de la semana próxima, con los detalles, y se les va a acercar la liga. Este es un trámite mucho más conversacional, más informal también. Ojalá se arrimen a participar. Bueno, hay otras preguntas, David, no sé si las tienes a mano o busco yo.
Hola. ¿Me están escuchando? Muy Hola. Hola. Hola, no sé si me escuchan, parece que hay dificultades técnicas acá. Sí, parece que tú callaste a todos. Es lo que decía. No sé, Patricia, ¿estás ahí? Eh, bueno, un pequeño corte, pero estamos de nuevo. Eh, Bueno, podrías, yo no sé si Patricia va a poder volver. bueno, tenemos la sesión de seguimiento la semana próxima. Yo lo que estaba haciendo es compartir el cartel. No sé si eso ocasionó algún problema ahí o no. Pero de todas maneras, la cuestión es que las preguntas que reunimos ahora en el chat, vamos a usarlas en la sesión de seguimiento, así que si no es posible hacer ahora el intercambio, se van a aprovechar en la sesión de seguimiento. No sé si intento otra vez presentar eso, David, que puede traer problemas. No, 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 no. Yo creo que debes de salir de la realidad mágica. No tiene que ver, ¿no? Pero por si las dudas, les vamos a mandar a todos los que se Se inscribieron, les no va a mandar. solamente los participantes, una liga y generalmente se conectan 15, 20. Entonces podrán dialogar directamente Sí, y hacer con las preguntas Patricia, ¿no? directas. Ujú. Levantando la mano y Y es más sencillo. yo no sé, ella no ha vuelto, no sé qué sucede. Ella tuvo también problemas técnicos al inicio de la Ujú. sesión. Eh, pues, y yo Bueno, no pues veo, estamos más o menos en tiempo también de ir cerrando, David. Entonces yo pienso que parece razonable que vamos dejando acá y más bien volcamos las preguntas o la discusión para la sesión de seguimiento, la hacemos un poquito más extensa en todo caso y ya está. sí. Yo mencionaré unas cuestiones. Fue interesante la discusión sobre la suegra y la nuera, ¿no? Oscar Luis, hemos tenido esas discusiones en otras sesiones también. Previamente, Oscar sí. Luis dijo que eso era el punto de mayor conflicto en la familia mexicana. Pero el problema con lo de Oscar Luis es que supone que es un sistema bilateral. No es el hombre con su suegra, es la mujer, es la nuera con su suegra, porque están en residencia en casa del hombre. Entonces, además, cuando hay dos nueras, pues es una situación infernal, me han contado. Y me supongo que cuando es un equipo de producción, o si no es un equipo completo, sino como eh, señaló Patricia, hay distintos arreglos, ¿no? En esos linajes o patrinajes, ¿no? Pueden compartir el horno en distintos días, uno hace una parte del proceso, etcétera, ¿no? O sea, eso se presta para muchísimos conflictos, ¿no? Sí. Bueno, y la nuera siempre está buscando situaciones en que le hagan su casa aparte, ¿no? O sea que a salir, si no es el último génito, pero como vimos también, pues ha habido cambios importantes en la organización familiar, ¿no? Estos cambios económicos, o sea que tenemos muchísimas monografías de los 70, los 80 y antes, y necesitamos también etnografía de lo que está pasando ahora. Así es que creo que el trabajo de Patricia es muy importante. No me quedó claro, me había comentado que un libro o quizás los dos libros pronto estarán en versión electrónica. En cuanto tengamos eso, las Por publicitamos y compartir. ponemos la liga en nuestra página de Facebook. Y ustedes pueden escribir más adelante o para las ligas. No me aclaró exactamente las fechas de salidas. No sé, Javier, si tú quisieras agregar algo. No, bueno, justo la presentación del IFCHIT del mes de abril, creo, sobre Cherán,
abordó y se hizo una discusión muy intensa sobre el tema de la suegra y la nuera. Ahí el elemento clave es, creo, David, la patria y localidad, ¿no? Es decir, la nuera acaba en la casa de los padres del marido, y ahí hay todo tipo de contexto propicio para el abuso, pero también hay negociaciones. Esto es muy interesante digamos, la discusión aquella vez, porque no es solo, digamos, digamos, que la nuera es víctima, sino que tiene algunos recursos para hacer algunas negociaciones, ¿no? Ujú. Y entonces eso puede variar mucho, me parece, de contexto a contexto. Sería una hermosa pregunta para la ponente, porque hay que ver si es lo mismo en Puebla que en Michoacán, y no estoy seguro que así sea. Pero bueno, también me quedé, me quedé con la impresión de que en realidad, a pesar de que es una tarea sumamente compleja, digamos, y con una larga tradición, y la alfarería, pero que no te saca de la pobreza. Mi pregunta directa era esa, creo que se lo voy a hacer en la sesión de seguimiento. Aunque sabemos que hay algunos artesanos, como se mencionó en el chat, que sí, digamos, ganan muy bien, ¿no? Son muy buscados. En Michoacán conozco algunos casos, pero no estoy seguro de que sea un oficio, digamos, que hoy en día te permita, digamos, salir de la pobreza, y quizás no sea así. Entonces sería es una pregunta más bien concreta para ella. No sé si vos sabés algo sobre eso, David, más concreto. Eh, ya me estás hablando de vos. Bueno, pues Bueno, mira, son como interamericanos. ella bien dijo, ¿no? Esto es como son alfareros campesinos. Y yo me supongo, como ella es de Puebla, originariamente también una tradición de producción alfarera en la ciudad de Puebla, ¿no? La llamada Talavera La poblana, ¿no? Talavera, sí. Pero yo me supongo, tú siendo oriundo de lugares como complicado acceder a estudiar eso, y no sé exactamente si su interés se despertó a partir de su licenciatura. Amozoc está cerca de Puebla, ¿no? Como, me parece como 40 kilómetros al noreste, ¿no? Pero también estamos hablando de una economía campesina. Chayanov hablaba de Sí, que los campesinos no vivían solamente de la agricultura, sino había en ciertas regiones artesanías, ¿no? Es una dinámica de ese tipo, ¿no? De producción. Ya regresó Patti. pero a ver cómo hago, Si porque puedes dar a ver si la puedo tu sentir. sonido, no sé si tienes Sí, tu control sobre eso. deja ver a ver cómo puedo hacer esto. Sí, no sabemos si le podemos dar el micrófono porque el que normalmente nos da el servicio tuvo que ir, ¿no? Eh, yo creo que eh, no sé si Javier puede controlar eso Es que no la estoy encontrando entre los entre asistentes ni los entre los panelistas. participantes. ¿Cómo habrá entrado? ¿Como Patricia o como Patti? Sí, Pati Moctezuma, Pero no está. pero no está en Acá está, acá panelistas, está, acá está, acá está. ¿sí? Es que le tienes que Bueno, cambiar y no, mira, ahí ahí está. te habilité el micrófono, Patricia. Sí, ¿ya? Sí, ¿Me escuchan? sí, 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 Sí. sí, ahora sí. Bueno, sí se los escuché. Quería platicar, ustedes señalaron un punto muy importante acerca de dónde nació este interés mío por la alfarería, ¿no? Bueno, habría que decir, precisamente yo recuerdo desde muy pequeña, una de las cosas que hacían mis papás, nos llevaban a las fábricas de Talavera de la 18 Oriente, allá en ese Puebla que existía, ¿no? De dulces típicos y de Talavera de la Reina. Y siempre que venían parientes a visitarnos, íbamos a esas fábricas de Talavera. Entonces a mí desde muy pequeña me interesó todo lo que era trabajar el barro, porque nos ponían a hacer pues sombreritos y cosas así, y todo lo que era el torno, y ver cómo pintaban. Entonces visité cualquier cantidad de talleres en mi infancia, ¿no? Que me pudiera haber imaginado. Y luego Amozoc, pues era muy famoso por todo el trabajo de plata de la orfebrería, que era más bien para todo lo que era la joyería de los charros, ¿no? Los charros aristócratas de toda esta región de las haciendas. Entonces, que hacían pues muy bonitas espuelas, y de paso estaba la alfarería.
y sobre todo los nacimientos, ¿no? Porque Amozoc, en otra parte del pueblo de Amozoc, hacen nacimientos. Lo que pasa es que en Amozoc está dividido el pueblo, o sea, unos trabajan nacimientos y otros la loza. No está como Tlayacapan, que están revueltos, sino que son nacimientos distintos, no nacen de la misma formación, sino que los que son productores de figura de nacimiento están de un lado del pueblo y los que hacen cerámica de loza utilitaria de otro. Mientras que en Tlayacapan no, se dio un híbrido muy distinto. Y cuando yo conocí varios talleres de Talavera, desde chica me gustó muchísimo la alfarería, me llamó la atención. Y luego también, en parte porque mis abuelas que vivían en haciendas, ellas siempre eran muy dadas a coleccionar cerámica de todo tipo, ¿no? De otros países, que si la mayólica, que si traían los barcos, porque llegan los barcos a Veracruz con muchísima productos de vidrio italiano y de alfarería y de cerámica, pues algunos de Cerbrés, de Francia y todo eso. Mis abuelas como que siempre me inculcaron desde muy chica conocer los tipos de cerámica, ¿no? Y traían piezas de China, ¿no? Entonces yo siempre fui curiosa de esto, me llamó la atención desde muy pequeña. Y luego cuando estudié en la Universidad de las Américas, pues mi formación fue en una licenciatura en antropología, en la cual me dieron muchas materias de arqueología. Entonces, en toda la arqueología, pues en todo el estudio de la cerámica que había, sobre todo estaba el doctor Pado, que trabajaba en Oaxaca. Nos llevaron varias veces a Mitla, ¿no? Oaxaca. Todavía me tocó el doctor Pado, y entonces pues ahí yo conocí la famosa técnica polícroma y cómo distinguir y hacer datos y tipos de estilos de cerámica, y cómo encontré a través del mundo de la alfarería pues un escenario de muchísimas vertientes de lectura, ¿no? Del parentesco, del conocimiento de saberes, ¿no? Tradicionales, y toda esta, digamos, el dominio de la alfarería, ¿no? Entonces sí, desde muy pequeña yo he estado muy familiarizada con todo este trabajo artesanal, y de hecho tengo alguna de las publicaciones que mandé también sobre cerámica ritual. La cerámica ritual, no sé si esta la mandé aquí porque se estaba digitalizando, que se utiliza en varios pueblos de México para hacer piezas de ornato para decorar las ofrendas, pero también otras para hacer prácticas terapéuticas de curar, ¿no? Entonces hay algunos pueblos que trabajan todavía piezas de cerámica ritual para hacer prácticas terapéuticas de curar pues enfermedades espirituales como el mal de ojo, el mal de mollera, ¿no? Entonces la cerámica tiene muchas lecturas semánticas, ¿no? En las que yo he podido meterme para conocer este mundo estético, porque es un trabajo pues de un sentido estético y de polisémico en muchos sentidos, ¿no? Y la fascinación que yo también encontré, por ejemplo, en el tema de los cántaros, ¿no? Que además de su gran belleza, todavía los hacen en Patamán, bellísimos cántaros, toda esta lectura de asociarlo a lo femenino, ¿no? Es como un trabajo muy, muy intenso, y no es la única tradición. En Puebla, por ejemplo, se acostumbra por los pueblos de Tlaxcala, en algunas cabeceras municipales, que cuando una muchacha no es virgen, o que descubre la suegra que no es virgen, la muchacha cuando se casa con el esposo y todo eso, una de las costumbres era agarrar los cántaros, ¿no? De la casa de la nueva nuera y romperlos, porque aludía a como la virginidad de las mujeres, ¿no? Entonces, este tema de los sentidos semánticos también ha sido un trabajo que yo he tenido muy presente, ¿no? Y lo que a mí me llamó la atención también es que en Puebla, a pesar de que la ciudad ya no tiene nada que ver con el ámbito agrícola, llama la atención que hay varios talleres en un barrio fundacional de las épocas novohispanas de Puebla, que se llama el Barrio de la Luz, que se especializa en hacer cualquier cantidad de alfarería, digamos, tanto esmaltada como los famosos casos para el mole, ¿no? Y ahí se ha desarrollado un tipo de alfarería que sigue siendo muy sustentada en el modelo familiar patriarcal y del acnado, pero con técnica muy moderna, ¿no? Ya hay, por ejemplo, hornos de alta temperatura, ya se empiezan a comprar hornos de alta temperatura, y curiosamente ha seguido siendo la base de la organización el modelo familiar patriarcal. Entonces, ahí no hay como una discrepancia entre la técnica y la forma organizativa, ¿no?
Bueno, perdón, Patricia, es que faltan 3 minutos para la hora y no pudimos dar cauce a las múltiples preguntas que te han hecho. Vamos a conservar el chat y te lo pasamos antes de la siguiente sesión, Sí, ¿no? segura. Para que puedas tú abundar en puntos que sientas que faltaron y dirigirte a los que hicieron las preguntas. Así es que les animamos a conectarse a la misma hora, ¿no? El próximo jueves. Les enviaremos a principios de la próxima semana la liga para esa sesión, ¿no? Una liga de Zoom que será otra diferente de ahora, y en esa ocasión tendrán la oportunidad de dialogar directamente con nuestra expositora. No me queda más que a nombre de la red, de mi parte, bueno, Javier dirá unas palabras, de darte las gracias, Patricia, por esta interesantísima presentación. Javier, por favor. No, simplemente también para agradecerte, Patricia, una gran conferencia, y nos veremos la próxima semana. Así que muchas Claro que gracias. sí. No, muchas gracias a todos por haberme invitado y a todos los participantes por sus comentarios. Con mucho gusto estaría abierta para sus preguntas y colaborar en este interés que tenemos todos sobre el tema del parentesco, y voy a poder tener la oportunidad de verlos. Se lo prometo que ya voy a tener mi cámara. Muy bien. Bueno, pero también, como muchos de ustedes ya saben, probablemente como por el lunes subiremos esta conferencia a YouTube, donde pueden, a nuestro canal, donde pueden consultar no solamente esta presentación, sino las otras que se han hecho desde que comenzamos en el año, cuando comenzamos el 21, ¿no? Sí. A principios del 21, ya son un poco más de 2 años, así es que les invitamos a revisar eso. Nuevamente, muchísimas gracias, Patricia, muchísimas gracias a los asistentes. Espero que en 8 días podrán atender las preguntas, ¿sí? Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.